Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy tengo el gusto de estar con Berta Betanzos Moro, que es regatista olímpica, campeona del mundo de la clase 470 y recientemente de 49er FX. Berta, bienvenida a Flow My Friend. Muchas gracias. Berta, tus inicios en el mundo del deporte fueron en el hockey hierba. ¿Tú crees que hubieras llegado también a ser campeona del mundo en hockey? La verdad que lo dudo mucho. Sí. No me hubiera importado, la verdad bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Los deportes de equipo me gustan mucho. Sí. El hockey me gustaba mucho, además, bueno, teníamos un gran equipo, lo compartía con mis amigas Mm. y hice algunas cosillas con la selección cántabra, pero bueno, creo que llegar al equipo nacional y haber ganado un campeonato del mundo es tener unas miras, unas expectativas muy altas. Y bueno, yo lo hubiera peleado seguramente y Sí. y hubiera intentado llegar a conseguirlo, pero bueno, es algo que cuesta mucho conseguir y que no es tan fácil. Ya. ¿Cómo fue tu salto a la vela? ¿Qué pasó? Pues bueno, yo navegaba desde los 11 años. Sí. Navegué durante 3 años en equipo y 420, siempre fui tripulante, Sí. pero a la vez que navegaba pues jugaba al hockey, ¿no? Y bueno, pues hubo un momento en que tuve que decantarme por uno de los dos deportes porque la vela lo practicaba el fin de semana. Los partidos de hockey eran también los fines de Mm. semana. Empezaba a jugar, a entrenar algo con la cántabra, también era el fin de semana. Entonces, bueno, al final tenía demasiadas cosas los fines de semana, ¿no? Sí. Y luego, aparte que también tenía que estudiar, ya empezaba el bachiller, la ESO, cuarto de la ESO, bachiller, y Sí. bueno, tenía que decidir un poco entre uno de los dos deportes. Entonces, bueno, pues al final me decidí por el hockey, Mm. porque como he dicho antes, pues lo hacía con mis amigas, teníamos un gran equipo, me lo pasaba muy bien y eso, empezaba a jugar con la cántabra, lo cual también me ilusionaba y me divertía Mm. mucho. Pero bueno, después de eso, pues fue Jane Abascal, ¿no? Quien un año después me llamó, justo pues el verano yo decidí dejar de navegar, pues ahí sí, no me acuerdo exactamente en qué Vale. año, en el 2002-2003, Sí. y fue antes de los Juegos de Atenas, en el 2004, que Jane ese verano me dijo que creía que lo podía hacer muy bien en vela olímpica, que sabía que técnicamente no tenía las cualidades, pero que tenía otro tipo de cualidades que él creía que me podían hacer llegar lejos en la vela Ya. y que tenía un proyecto que creía que debería de probar. Perdona, ¿qué vio en ti? ¿Qué cualidades pensó que eran que tenías que podría hacer que tuvieras éxito en la vela olímpica? Pues yo diría que la constancia en el trabajo, ¿no? Y la capacidad de sacrificio, ¿no? Ya. Que las ganas de luchar, ¿no? Que tenía, bueno, desde chiquitita. Ya. No me solía dar por vencida fácilmente y yo creo que, bueno, esas Ya. fueron las cosas que él vio, ¿no? Que podían tener futuro, ¿no? En la vela. Ya. Y él me dijo, dice, la técnica al final es algo que se aprende, que yo te puedo enseñar, pero hay cualidades que no te las puedo enseñar por mucho que quiera, ¿no? Entonces, bueno, él creyó que confió en mí, ¿no? Y creyó que podía hacerlo bien. Me propuso este proyecto, me habló de Olimpiada y entonces en ese momento dije, bueno, Dijiste pues sí. si me estás hablando de Olimpiada y que puedo ir a unas Olimpiadas, aunque Claro. bueno, es verdad que en ese momento no te crees que todo va a ser muy fácil, ¿no? Mm. Y al final, bueno, pues no es tan fácil como parece, pero bueno, al final con trabajo lo conseguí. Van saliendo las cosas, ¿no? Sí. Oye, para mí la vela olímpica es uno de esos deportes con mayúsculas, ¿no? Porque digamos que aúna una serie de cualidades necesarias en el deporte, ¿no? Por un lado está la vertiente física, hace falta ser, bueno, fuerte, Mm. resistente, una serie de cualidades, digamos, atléticas, entre comillas. Luego está la parte mental, ¿no? Hay que tener sangre fría, Sí. capacidad para no ponerse nervioso, para tomar Mm. decisiones adecuadas. Y luego, bueno, es la vertiente técnica que decías tú ahora, ¿no? ¿Tú en cuál destacas de las tres? ¿O cuál dirías que es tu fuerte? Eh, a ver, físicamente tengo un físico bastante adecuado, ¿no? Mm. Para navegar y sobre todo en la función de tripulante normalmente se necesita gente pues alta Mm. y fuerte, ¿no? Y bueno, yo esas cualidades las tengo. Es verdad bueno, ahora y ya desde el 470 tengo que luchar, ¿no? Por bajar de peso, Mm. pero bueno, estoy más o menos en un
unas medidas o que son bastante adecuadas, ¿no?, para el deporte de la vela y sobre todo para la función de tripulante. Y luego, bueno, pues como he dicho antes, al final esa capacidad de sacrificio y ganas de trabajar y de superarme cada día y sobre todo de ser constante en mi trabajo también son cualidades, ¿no?, que hacen Claro. que al final, bueno, pues poco a poco vayan saliendo las cosas. Los resultados estén ahí, ¿no? Mm. Oye, en la clase 49er, digamos, van dos tripulantes. ¿Cómo es el proceso de adaptación cuando se hace un equipo? Quiero decir, imagino que desde el primer día los resultados no están ahí, ¿no? Hay que Claro. trabajarlo. ¿Cómo es ese proceso de adaptación y de trabajo? Yo diría que es diferente, ¿no?, dependiendo de la persona con la que a la que Mm, te tengas que adaptar, ¿no? Yo he trabajado durante mucho tiempo con Tara en el 470, ahora trabajo con Tamara en el 49er mm, y cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces la forma de adaptación que he tenido que hacer a Tara o en este caso a Tamara, ¿no?, sí, ha sido un poco diferente, ¿no? A cada uno nos gusta trabajar de una forma y al final yo diría que mi función es intentar adaptarme, ¿no?, a la del de al lado mm, y tener una capacidad de adaptación bastante buena y por supuesto también la otra persona se tiene que adaptar a mí, pero yo diría que normalmente es el tripulante, ¿no?, el que se adapta un poquito más al patrón y esa adaptabilidad creo que es lo que te hace ser mejor como ya, tripulante, ¿no? Entonces, bueno, tienes que saber y conocer a la persona que tienes al lado y entre los dos, pues aprovechar los puntos fuertes de cada uno, ¿no? mm, Y luego, pues reforzarnos los puntos débiles y saber eso, apoyarnos en el otro en el momento que ya, lo necesitamos. mm, Y al final, bueno, pues nosotros, por ejemplo, con Tamara tenemos el apoyo de un equipo muy grande y muy potente, ¿no? Que siempre nos está ayudando a que eso o sea, que cada vez haya más complicidad en el equipo y que sepamos eso, exprimir los puntos fuertes de cada una. mm. Tenemos pues la psicóloga, tenemos el entrenador y pues más, ¿no? Más gente que se involucra con el equipo y que nos ayuda a conseguir eso. Ya. Y hablando de esto, supongo que la preparación física no es que vais a pasear por el paseo marítimo, ¿no? Imagino que le dais caña, que no es solo trimar el barco y ya está, y que es muy exigente físicamente. ¿Cómo es vuestro plan físico? Sí que es muy exigente físicamente. Es verdad que estos barcos, sobre todo el 49er, ¿no?, son barcos muy rápidos y que exigen, o sea, la exigencia física solo con la navegación ya es bastante alta. Mm, Entonces depende un poquito del momento eso de la temporada y de las horas que dediquemos en el agua. La preparación física fuera del agua es más o menos exigente, ¿no? ya. Porque hay veces que si en el agua es muy exigente tampoco puedes exigirte lo mismo fuera del agua. Entonces Mm, lo vamos combinando un poco en función de intentando sobre todo coordinar las dos, ¿no? La parte de agua con la parte física. En la parte física, claro, nosotros eso, como ya he dicho, tenemos que bajar de peso, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que darle un poco la prioridad a esa parte sin olvidar la fuerza y sin olvidar y darle también, bueno, una prioridad también a lo que es la agilidad, la velocidad, porque estos ya, barcos requieren mucha agilidad, tienes que ser como un gato, ¿no?, dentro del ya. barco. Y la parte, digamos, psicológica, hablabas antes que tenéis Sí, un coach o bueno, no sé cómo lo llamáis, o psicóloga, una sí, psicóloga. sí. ¿Cómo trabajáis eso? Exactamente, cómo os ayuda o qué es lo que trabajáis? Pues, a ver, trabajamos muchos aspectos. Uno muy importante dentro de la vela es la comunicación, ¿no?, dentro Ya, del barco, porque eso facilita que todo lo demás pues vaya fluyendo, ¿no? Luego, aparte, pues cada uno trabaja aspectos, ¿no?, más personales, que también muchas veces son de equipo, eh, pues de gestión, ¿no?, de situaciones, ¿no? Cada uno nos altera más o nos genera más desconcierto, nos resultan más difíciles mm, unas situaciones que otras. Entonces, pues con cada uno trabaja de una forma para reforzar esos ya, puntos que nos resultan más complicados, ¿no? Luego, aparte, trabajas muchos aspectos. También, bueno, pues incluso eh, puedes ver cosas que nos estén limitando, ¿no?, dentro de nuestra técnica mm, incluso. Pues puedes ver por qué están siendo, o sea, qué es lo que está generando que no seamos capaces de mejorar aspectos técnicos. Y hay mm, veces que es simplemente una cuestión psicológica, ¿no? ya, Pues estos barcos son barcos rápidos, a veces eh, no tienes el control, ¿no?, que te gustaría, ya, y hay veces que si no vas con decisión, estos barcos muchas veces te exigen ir con mucha decisión y si no tienes esa decisión,
pues muchas veces se complica la maniobra más que si realmente fueras con esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos aspectos vemos dónde puede estar la dificultad y hay veces que es el psicólogo o la psicóloga en nuestro caso la que tiene que ayudarnos para poder seguir mejorando en ese aspecto. Y luego eso, incluso la comunicación con el entrenador, simplificar todo un poco, ¿no? en los aspectos esos para tampoco volvernos muy locos en situaciones complicadas o en el agua, ¿no? Entre regata y regata, que muchas veces el tiempo es muy limitado. Y bueno, a mí personalmente también me ayuda incluso en mi día a día, ¿no? Con la organización de las tareas, ¿no? Porque bueno, siempre he querido hacer todo, llegar a todo y muchas veces al final No no puede ser. llegaba a la mayoría Ya. y al final iba siempre un poco acelerada, que eso al final también se transmite al resto del equipo, ¿no? Y no es bueno, entonces al final hay que intentar que esas cosas no afecten a los demás y aprender a gestionarlas uno mismo. Y entonces, bueno, pues también trabajo eso con ella y al final me hace mejor en mi vida personal y en mi vida profesional. Funciona. Sí. ¿Qué separa un equipo que gana de uno que es muy bueno, pero no gana? Es una pregunta difícil, la verdad, Ya. pero, a ver, al final es verdad que las diferencias son muy pequeñas, muy Ya. pequeñas. Nosotros prácticamente con las mismas rivales este año ganamos el Mundial, en el Europeo hemos quedado terceras. ¿Cuál fue la gran diferencia? Pues la gran diferencia fue que en el Mundial fuimos capaces de aprovechar todas y cada una de nuestras oportunidades. El día que hubo viento pudimos rendir a nuestro 100%, Ya. el día que hubo poco viento pudimos también rendir a nuestro 100% o 80% en esas condiciones, que son condiciones en las que tenemos margen de mejora, pero todo lo que eh, hemos trabajado y hasta el punto en el óptimo al que hemos llegado fuimos capaces de desarrollarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que al final hizo, ¿no? que obtuviéramos ese primer puesto. En Ya. cambio, en el europeo hubo momentos en los que no fuimos capaces de aprovechar esas oportunidades y al final, bueno, pues no conseguimos ese oro, ¿no? Entonces, al final es verdad que las diferencias son muy pocas. Es verdad que hay gente o hay equipos, ¿no? que no han conseguido, son muy buenos, pero no han conseguido nunca un oro o ganar, ¿no? ¿Y por qué? Pues la verdad no sabría decirte, pero sí que escuchas, ¿no? a muchos deportistas que muchas veces al final es la cabeza, porque dedicas muchas horas, ¿no? Y ya al final de las carreras, o cada vez ahora, ¿no? Más gente utiliza a los psicólogos, ¿no? Y te das cuenta que igual ese pequeño puntito que te falta para realmente es creértelo o bueno, o saber gestionar un poco mejor tu cabeza, ¿no? Ya. Y hay veces que igual eso, por muchas horas que dediques y por mucho más que navegues, no es simplemente eso. También depende un poco de cada deportista, pero yo creo que eso a muchos podría Ya. llegar a ayudarles. Y en relación a esto, ¿qué consejo le darías a ese chico o chica que está ahí, que ya regatea, eh, incluso lo hace bien, pero no acaba de dar el salto a esa élite, ¿no? ¿Qué consejo le darías? A ver, yo lo que sí que he aprendido, ¿no? durante este tiempo es que muchas veces una parte muy importante es ser paciente. Mm. Yo creo que si hay trabajo y si trabajas, antes o después llegarán los resultados. El problema es cuándo llegan. Ya. Eso nunca lo sabemos, pero yo no creo que técnicamente sea mucho mejor que mucha otra gente que lo ha ido dejando por el camino, pero sí creo que he sido más constante y que he confiado en que en algún momento llegaría. Ya. Entonces creo que podía haberme rendido en muchos momentos porque hubo situaciones que no fueron fáciles y que podía haber pensado, claro, yo empecé con 16 años y mis padres lo que querían era que yo estudiara y que acabara mis estudios. Mm. Y yo sabía que tenía que hacerlo, lo hacía a la vez, pero también confiaba en que esto algún día demostraría que realmente merecía la pena, ¿no? Pero nadie me lo garantizaba. Entonces, si ahí no hubiera tenido esa paciencia y esa confianza, ¿no? Nunca hubiera llegado. Entonces creo que hay que seguir siendo constante, no perder la constancia a pesar de que haya dificultades, ¿no? Y confiar en que algún día ese trabajo dará sus frutos. Ya. Lo que digo es eso, cuándo no lo No se sabemos sabe. cuándo, ¿no? Pero creo que antes o después lo da. ¿Quién ha dado más a quién hasta ahora? ¿La vela a Berta Betanzos o Berta Betanzos a la vela? ¿Cómo es el saldo? A ver, yo diría que ambas, ¿no? Al Sí. final, pero es verdad que a mí la vela pues me ha dado muchas cosas, ¿no? Al final, lo que soy, ¿no? Los valores que tengo, creo que muchos, es verdad que muchos, por supuesto, los he aprendido de la educación que he recibido, ¿no?
Pero bueno, muchos otros me los ha enseñado la vela, ¿no? Y al final yo llevo navegando en vela olímpica desde que tengo 16 años. Ahora tengo 28, ¿no? Son 12 años navegando en vela olímpica y creo bueno, que aprendes mucho, ¿no? Y al final, pues los años en que más cosas, ¿no? Y más se determina, ¿no? Uno, diría yo, Ya. pues ha sido dedicándome prácticamente al 90% a la vela, entonces creo que a mí la vela Te me ha ha dado dado mucho. mucho, sí. ¿Y algo que hayas aprendido en la vela o compitiendo que apliques en tu vida, en otras facetas de tu vida? ¿Qué te ha Em, enseñado la vela hmm, que hayas trasladado? eh, pues em, la vela me ha enseñado, ¿no? Pues esa constancia, ¿no? Que hay que Ya. tener y esa paciencia, ¿no? Que decía antes, creo que al final eso es algo que es en la vela, pero que es en todo, Que ¿no? lo aplicas en todo, ¿no? Sí, y también al final hay que disfrutar lo que se hace, ¿no? Y yo he Mm. aprendido que navegando, de hecho eso, bueno, después de los Juegos de Londres me lo planteé muy, muy en serio, ¿no? Mm. Y descubrí que había que la vela, o sea, que el objetivo que era ir a unos juegos y conseguir una medalla era algo muy bonito, pero que lo bonito era disfrutar cada día, ¿no? Y eso pues también lo traslado, ¿no? A mi vida personal, que al final, bueno, sí, a mi vida en general, ¿no? Ya. Que hay que disfrutar lo que se hace y hay eso, pues que al final Disfrutar. las cosas, eso, yo me encantaría conseguir un oro, es mi sueño, pero al final, como yo, lo tenemos otras 8 equipos, ¿no? Ya. Ahora mismo para estos juegos y ellas van a pelear tanto como yo para conseguirlo. Entonces, si no disfrutas el camino y no disfruto cada día para llegar a ese objetivo, al final ese objetivo dura una semana, ¿no? Y al final, eso, yo lo que he aprendido es que hay que disfrutar cada día y la verdad que estoy orgullosa, ¿no? De que en esta campaña he conseguido eso que me planteé después de Londres, hacerlo y al final conseguiré o no el objetivo, pero por lo menos lo he disfrutado, ¿no? Mm. Y creo que es algo que se puede trasladar Qué a todo. bien. Si no existieran los barcos, ni el mar, ni la navegación, ¿a qué te dedicarías? ¿O qué te gustaría hacer en otra vida si no fueras A lo mejor hubiera navegadora? ganado un campeonato del mundo de hockey. De hockey, ¿no? Hubiera sido por ahí, Eh, quizá. Sí. No, no lo sé. La verdad bueno, yo antes de que Jane Abascal, ¿no? me llamara, me hablara de juegos, la verdad que yo nunca me había planteado, hay niños que dicen que sí, ¿no? Que se habían planteado que su sueño era ir a unos juegos. Yo no, yo lo veía como algo muy, muy lejano, ¿no? Ya. Que también eso lo aprendes, ¿no? Y te vas dando cuenta de que al final esas personas que idealizamos son personas y al Mm. final, pues claro que hacen muy bien su trabajo, pero, Ya. pero bueno, que no dejan de ser personas, ¿no? Eso también lo Ya. aprendes. y, bueno, a mí la ingeniería, eso, antes de que Jane me llamara, pues mi idea era seguir con mis estudios, por supuesto practicando deporte, pero el deporte era como el hobby, ¿no? Mm. Y me gustaba mucho pues la ingeniería, yo hice ingeniería técnica naval. La verdad que la especialidad que hice no es la que más me gusta, lo Sí. hice porque era fácil de compatibilizar con la vela. Me hubiera gustado hacer otra especialidad, pero la ingeniería relacionada con el tema de la investigación en materiales y todo eso es algo que me gusta mucho y bueno, no me hubiera importado dedicarme a eso, pero soy consciente de que O también sea, requiere mucha, mucha ya. O dedicación. sea, que en otra vida, ingeniera Betanzos, ¿no? Bueno, o el Mundial de Hockey tampoco me importaría, ¿eh? ¿Ha habido alguna persona en tu vida que haya tenido un gran impacto formativo o que te haya inspirado o que haya servido, no sé, como referente? ¿Alguien que te Eh, venga a la mente? bueno, o sea, como podéis ver, o sea, la confianza que tuvo Han en ese Ya, momento, o sea, influir en mi vida influyó más de lo muchísimo, ¿no? Ya, que hubiera pensado nunca, ¿no? Porque yo nunca me hubiera imaginado que hubiera ido a unos juegos y la verdad que, como he dicho, no me lo había planteado, ¿no? Entonces, bueno, él fue el que lo vio claro, me lo planteó y al final, pues, ya, hizo que mi vida fuera por un camino muy diferente al ya, que estaba o yo tenía, me imaginaba, ¿no? ya. Un hábito que tengas que estés trabajando en dejar o en minimizar. Eh, bueno, pues como he dicho, gestionar mejor mi Ya, agenda, mis tareas ya, y, y bueno,
La puntualidad es un tema, ¿no? Que va un poco relacionado con esto, ¿no? Al final quiero hacer demasiadas cosas Ya, y no soy realmente consciente de cuánto tiempo lleva cada cosa y al final pues soy bastante impuntual, la verdad. Y ya. es algo que debería de seguir trabajando en ello y que Bueno, trabajo duramente para intentar corregirlo, pero que a veces cuesta porque... quizá la siguiente pregunta va en relación a esto. ¿A qué te cuesta decir que no, Berta? Pues muchas veces ese sí que es, es uno de los problemas que me cuesta decir que no y es verdad que a raíz de trabajar esto, ¿no? De lo de las tareas, pues tengo un poco más organizado mi agenda, ¿no? Entonces, si sé que en ese momento no puedo, porque veo que no puedo en la agenda, me es más fácil decir que no. El problema es cuando no tenía una agenda, quería hacer todo, decir que sí a todo, ¿no? Y Ya. al final cuando me ponía a intentar cuadrar la agenda, veía que eso no era factible, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a ser más capaz de decir que no porque realmente veo que no es factible. Bien. Pero la verdad que no soy muy buena diciendo que no. No es mi especialidad. ¿Hay alguien al que te gustaría conocer algún día? Pues la verdad que, a ver, yo diría, no hay una persona, no te puedo decir ahora mismo una persona, ¿no? Pero sí que hay muchas personas a las que me gustaría conocer. En su momento tuve la oportunidad de compartir algo de tiempo, ¿no? Con María de Villota Mm, y fue una persona que la verdad cuando la conocí me impactó mucho, ¿no? Y, y creo que como ella hay muchas personas a lo mejor que no tienes la oportunidad de conocer, ¿no? ya. Y que la verdad me gustaría conocer porque creo que hay muchas personas muy interesantes en el mundo y que me gustaría tener algún día la oportunidad de conocerlas y sobre todo compartir un momento con ellas porque hay gente que la verdad que te inspira simplemente con el hecho Ya. de estar con ellas o tenerlas cerca y la verdad que para mí sería, no te sé decir una persona en concreto, Ya. porque sí, como te he dicho antes, puedes idealizar a gente, ¿no? Pero realmente no les conoces y me gustaría eso, poder conocer a alguien que realmente me impacte y me transmita, Ya. pues eso, algo que no te sabría Ya. explicar, pero que me gusta y me Ujú. gustaría, pues eso, conocer ese tipo de gente. Cuando oyes la palabra exitoso, ¿quién te viene a la mente? ¿O exitosa? Pues también no te diría el nombre de una persona, sino Bueno, que es alguien que consigue, por supuesto, llegar muy lejos en su trabajo, pero para mí lo más importante es que lo haga, ¿no? Con respeto y con manteniendo unos valores, ¿no? Para mm, mí eso es muy importante, porque creo que se puede llegar a conseguir las cosas y creo que hay varias formas, ¿no? Pero creo para mí la más satisfactoria es en la que uno realmente está satisfecho con lo que hace porque sabe que lo ha hecho de la mejor forma que sabe, ¿no? mm, Y para mí eso es lo más importante. Es ya, verdad que igual hay gente que considera que la mejor forma que sabe es de una forma que para mí no sería la ya, la correcta. Pero adecuada. bueno, creo que respetando unos valores y respetando a toda la gente con la que llegues a conseguir eso, Mm. creo que es muy importante. Y la última pregunta, Berta. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con la Berta Betanzos de 20 años, que estaría entrenando ahí como una loca, supongo, igual que hoy, Sí. pero bueno, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? Ahora hay veces que te diría que echo de menos esa Berta, porque es verdad a ver, tengo 28 años y soy muy joven, pero joder, las ganas de trabajar que tenía cuando eso, que las sigo teniendo, pero son muy diferentes, son más estructuradas o Ya, más... Antes podía trabajar las horas que hiciera falta, todo, y la verdad que lo hacía con unas ganas y una ilusión. Ahora es verdad que si no soy más efectiva y trabajo un poco más valorando más el tiempo libre y todo eso, antes me daba igual, podía estar ahí las horas que quisiera, que ya, era feliz. Ahora es ya. verdad que si me paso hay días que se va acumulando Claro, y lo voy claro. notando, ¿no? Entonces, bueno, sí que le diría Que se organizara, ¿no? sí, sí, la verdad que sí, que Ya, fuera más efectiva, ¿no? Con las tareas y el trabajo, ¿no? ya, Porque al final eso, pasaba muchas horas, pero realmente efectivas igual no eran tantas. Lo que ya. pasa que como al final me divertía, ahora es verdad que siento más la necesidad de que mis horas sean más efectivas, ¿no? Claro. Para tener tiempo para todo y poder organizarlo mejor. Mm. Pero bueno, es verdad que antes eso, lo disfrutaba también mucho.
Berta, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Flow My Friend. Muchas gracias por venir a charlar con nosotros y hasta la próxima. Suerte con competiciones futuras. Muchísimas gracias a vosotros. Chao, Berta. Muchas gracias.